nosotros. Sabemos que tenemos algunos colegas de otras compañías con quien siempre tenemos diálogos de estos temas y estamos aprendiendo mutuamente. Sabemos que hay gente del sector académico, etcétera, ¿no? Muchas personas que estamos unidas bajo un mismo interés, que es impactar positivamente la Agenda 2030, y en esta ocasión especial hablando de cuál es el futuro de los temas ambientales. Y bueno, para iniciar, me gustaría decirles que en Scania tenemos el objetivo de impulsar el cambio hacia un sistema de transporte que sea sostenible. Nosotros sabemos que el transporte es un sector muy importante para el desarrollo de la sociedad y lo hemos visto con mucho más énfasis en estos últimos tiempos. El transporte facilita los traslados de alimentos, de insumos de salud, de personas, etcétera, y por esto tiene un impacto positivo diariamente en la sociedad, pero también está asociado a impactos negativos relacionados a las emisiones, a temas de seguridad, etcétera. Y por eso nosotros consideramos que es un tema relevante para nosotros y que queremos tener el objetivo de impulsar un sistema de transporte que sea bueno para las personas, para el planeta y para los negocios. En Scania nos pusimos el objetivo de tener un mundo de transporte sostenible antes del 2050, donde a partir de toda la sensibilización que tuvimos después del Acuerdo de París sobre cambio climático, nos establecimos algunos objetivos sostenibles enfocados a que nuestros productos en el futuro se manejen con energías libres de combustibles fósiles, pero también decidimos que toda nuestra manera de hacer negocios tenía que ser tan responsable como nuestros productos. Nosotros entendemos que las empresas actualmente tenemos que transformarnos si queremos seguir vigentes. Y en ese sentido, nosotros sabemos que en el futuro ya no vamos a ser atractivos ni para los inversionistas, ni para los colaboradores y tampoco para los clientes si no iniciamos este camino de transformación. Nosotros sabemos que enfrentar estos desafíos climáticos implica todo un cambio a la forma que tenemos de actuar y esta transformación social y económica. Y sabemos que el sector privado es un sector determinante en el que día a día se toman decisiones y que necesitamos entender que tenemos que hacer algunos cambios, que tenemos que aprender, que tenemos que profesionalizarnos. En Scania estamos adheridos al Pacto Global de las Naciones Unidas desde el 2018 y nosotros hemos iniciado un camino a esta transformación para ser líderes en transporte sostenible y en nuestra manera de hacer negocios de forma correcta. Esto ha implicado un proceso de aprendizaje grandísimo que ya platicaremos en este evento, pero también ha implicado muchísimos diálogos, tanto al interior de la organización como al exterior, y también diálogos con expertos que nos acompañan día a día en este proceso. Por eso estoy muy contenta de iniciar este diálogo que vamos a tener el día de hoy con Odile y Rodolfo, que ahorita los voy a dejar presentarse, y que lo quiero enmarcar en Scania cada año, y ahora les voy a platicar un poquito más. Celebramos el Día del Clima, que es un día de sensibilización al interior de la organización para el 100% de nuestros colaboradores sobre temas ambientales y temas que tienen que ver con el cambio climático. Y justamente en este marco tengo el gusto de compartir este foro con Odile Cortés y con Rodolfo Hernández, y me gustaría invitarlos a que se presenten. Bueno, primero yo di porque juego de local, si te parece, y ya para Exacto, me encanta. tener una mejor presentación. Bueno, yo soy Rodolfo Hernández, yo soy encargado de Relaciones Institucionales y Sustentabilidad para Scania, entonces pues es una chamba en donde no tengo ni tiempo de aburrirme, ¿no? Es muy, muy interesante y contento también de estar aquí con Ana Laura, con quien entre los dos llevamos el Comité de Sustentabilidad. Y muy contento de tenerte aquí, Odile. Ahora sí, si te presentas, por favor. Pues muchísimas gracias por la invitación, Ana, Rodo, y pues a Scania, evidentemente, con quien tenemos ya un rato caminando juntos en este sinuoso camino de la sustentabilidad. Nos encanta, pues de entrada, que nos inviten a colaborar con ustedes y a hablar de este tema,
que efectivamente, ¿no? Estamos a un día de que sea, decimos que es el Día Internacional, ¿no? Donde todo el mundo habla y sale a plantar arbolitos y todo el mundo habla de la tierra, y luego nos preocupamos un poco de qué pasa con los 364 días que siguen, ¿no? Entonces esperamos, y la idea de esta conversación es justo eso, ¿no? Hablar de no nada más el día que estamos refiriéndonos, sino cómo hacer que este impacto ambiental sea algo constante en nuestras vidas. Excelente, Odil, muchas gracias. Y de la emoción de presentarlos a ustedes, no me presenté a mí, así que me presento. Soy Ana Laura Iglastello, soy gerente de desarrollo de personas y cultura sustentable en Scania, y también tengo el gusto de coordinar el comité de sustentabilidad, y junto con Rodo, que somos ahí un super par, yo llevo una línea de negocio responsable dentro del comité y el de producto sustentable, y ahorita les platicaremos un poco más. Entonces, bueno, en este sentido, y para dar inicio a nuestra conversación, Odil, me gustaría empezar haciéndote una pregunta. Nosotros en Scania hacemos toda esta serie de cosas todo el año, como dices, no solamente es el día del evento, tenemos actividades todo el año, pero siempre sirven este tipo de espacios y este tipo de temas como el Día de la Tierra, como para generar un espacio de verdad de reflexión, etcétera, para pensar, para capacitarnos, para aportar, para etcétera, porque sabemos que no hay un plan B en el planeta. Entonces, para empezar, me gustaría preguntarte, Odil, ¿qué es el Día de la Tierra y por qué es importante? Claro que sí, Ana. Bueno, el Día de la Tierra es una de estas conmemoraciones que hacemos anualmente. Empieza realmente por ahí de 1970, con una manifestación multitudinaria. 20 millones de personas en Estados Unidos salieron en aquel entonces, a hablar de lo importante que era entender la crisis ambiental, y estamos hablando de hace bastantes años, enfocada en los derrames petroleros que había habido recientemente, la contaminación de los ríos, ¿no? Y pues, si les suenan, son cosas que aparentemente no han cambiado, ¿no? En todos estos temas. Entonces, si bien el Día de la Tierra sí nos ayuda, les decía, es que en el 70 en esta manifestación, y luego en los 90, no siquiera en el 2009, las Naciones Unidas deciden nombrar este día como el Día Internacional de la Tierra, justamente para hacer mucha más visibilidad de la importancia de cuidar al planeta. Y algo que a mí me interesa mucho recalcar, lo digo frecuentemente, es que esto no lo hacemos por el planeta, realmente no debe ser ni siquiera el Día de la Tierra, es el Día de los humanos en la Tierra. Porque la Tierra estaba antes, la Tierra estará después, ¿no? Con aires enrarecidos, con ríos contaminados, o sea, la Tierra va a subsistir. Lo que realmente estamos intentando hacer en esta fecha es recordarnos como humanidad el poco tiempo que tenemos en el planeta, y si no lo cuidamos, cómo se va a acelerar, ¿no? Si todos teníamos nuestros días marcados, porque sabemos que no hay nada más seguro, que por ahí dicen que la muerte y los impuestos, si todos sabemos que tarde o temprano no vamos a estar, pues acelerarlo y cambiar las condiciones, eso es lo que nos preocupa, y de ahí emerge el Día de la Tierra, ¿no? Ahora, ¿para qué nos sirve el Día de la Tierra? Pues un poco sí para hacer esta pausa y pensar, ¿qué estoy haciendo? A mí me encanta que muchísimas empresas aquí en Nuevo León, por ejemplo, se organizaron para hacer una reforestación, ¿no? Para quienes no saben, estos son justo los mejores meses para hacer reforestaciones, y está increíble, ¿no? Pero la reforestación es como ponerle una curita a una herida, una mordida de tiburón, ¿no? O sea, sí nos va a ayudar a disminuir y nos ayuda a generar conciencia, pero lo que de verdad necesitamos buscar es hablar de profundidad y del constante cuidado, ¿no? Si ponemos una curita diaria en una mordida de tiburón, en algún momento sí va a estar cerrada. Pero si solo lo hacemos una vez y luego esperamos que eso no se contamine, pues eso es lo que va a causarnos trabajo. Entonces, de ahí viene esta idea de en su momento Gaylord Nelson, ¿no? El organizar a la manifestación, Naciones Unidas diciendo que creemos un día para esto, pero lo que hacemos cada año es tomar una pausa para pensar hacia dónde van las estrategias individuales, institucionales, gubernamentales de cuidado del planeta. Odi, platicábamos un poquito hace un par de días qué es lo que puede hacer una persona, qué es lo que puede hacer la industria. Evidentemente, cuando estamos hablando de sectores industriales, de muchas empresas, pues es un montón, ¿no? Lo que se puede hacer. Dos preguntas. Uno, ¿qué tanto la actividad humana, me refiero de uno estando en casa, uno estando en familia, uno yendo a comprar, qué tanto es el impacto ambiental y comparado con el impacto que puede tener una industria de fabricación de algo? Evidentemente, pues es más grande la industria, nada más quiero saber un poco que las magnitudes. Y las empresas, ¿qué podemos hacer para
¿Qué esfuerzos podemos hacer para minorar los riesgos ambientales que tenemos ahorita? Mira, si lo ponemos en proporción, Rodo, la realidad es que, pues claro, ¿no? De que contamine una empresa, un mexicano promedio que se avienta unas 7 toneladas de CO2 al año, ¿no? Pues no compensa en lo absoluto con las miles y miles de toneladas que se avienta la industria. Pero, pues, no me acuerdo ni cómo es la frase, esta idea de una gota hace marea, ¿no? Una de las cosas que a mí me interesa mucho, y lo veo, de verdad lo digo muchísimo, ayer tuve una clase de cambio climático con mis alumnas de segundo semestre de la carrera, y la actitud es la misma, ¿no? O sea, cuando uno ve todo esto que está pasando, dices como, no, bueno, hay un meme que me gusta que no diré porque es grosero, pero que es como de, no, pues entonces ya no hago nada, ¿no? O sea, yo qué puedo hacer. Pero yo creo que el individuo, su principal aportación es su capacidad de cambiar la demanda. Esa para mí es vital, ¿no? Y un ejemplo para mí es muy claro, es que los cepillos de dientes de bambú existen desde hace mucho tiempo. Y conforme se fue haciendo como un trend, como le dice ahora la chaviza, la gente empezó a comprar esos cepillos de dientes. Y entonces Colgate, pues no le quedó de otra más que decir, oigan, esto ya es, it's a thing, ¿no? La gente lo está comprando, pues hay que sacar nuestro cepillo de bambú. Y hoy si van a buscar los cepillos tradicionales, existen ya opciones de cepillos de bambú. Entonces sí creo que la acción individual tiene un impacto en lo colectivo. Y tiene un impacto, sí, lo dicen, porque la verdad es que si ustedes en su casa separan la basura y todo lo hacen muy bonito y no se lo cuentan a nadie porque no quieren ser el telecoloco que va por la vida diciendo cosas, entonces no sirve de nada, ¿no? Realmente nuestro efecto es un efecto multiplicador, en donde se lo cambias o sea, se lo dices a toda la gente. Mis amigos hacen mucho burla que dicen que ya desde que vivo en Nuevo León y vienen a las fiestas aquí, que ya aprendieron a separar la basura, ¿no? Que les pongo sus guacales para que separen sus latas de cerveza de sus... O sea, son estas cosas en donde tienes que hacer como un efecto multiplicador. Entonces, sí la proporción individual de una persona optando por una opción ecológica, pues no contrapesa, ¿no? A las grandes industrias contaminando. Sí, las grandes industrias van a cambiar conforme muchas de estas personas le exijan, oye, nosotros nos interesan productos y servicios que no contaminen tanto. Entonces, ahí creo que está el principal gran aporte. Ok, y las empresas, hoy, ¿cómo has visto la evolución? Digo, tú que te dedicas a la consultoría, ¿dirías que ha habido un cambio importante en los últimos 5 años? ¿Cuál ha sido ese cambio importante? ¿Cada vez tienes más clientes o seguimos estancados y solo las grandes corporaciones globales son las que hacen algo? ¿Cómo has visto esta evolución hoy? Mira, sí, como diría mi madre, muchos años meneando el abanico. Entonces, sí, de cuando empezamos, hace ya casi 10 años, el tema, sobre todo cuando hablábamos de responsabilidad social y corporativa, mucho lo que se hablaba era como temas ambientales, cumplimiento de la ley, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado en los últimos 5 años? Que la ley es mucho más rígida. Tenemos una ley general de cambio climático, tenemos una ley de economía circular, o sea, empieza a haber una exigencia gubernamental por hacer los cambios de forma acelerada, lo cual, ¿no?, celebramos. Ayer se sacó, por ejemplo, un manual ciudadano sobre cambio climático, que con mucho gusto les ponemos luego el link de cómo lo pueden descargar. O sea, ya se presentó en el Senado, o sea, ya hay una visión gubernamental de los últimos años de seria importancia, ¿no? Tenemos secretarías estatales dedicadas a estos temas. Entonces, ese es un gran salto, por un lado. Eso obligó a las empresas a que, aunque no quisieran, pues lo tienen que empezar a considerar. Y entonces, en esa lógica es que hemos estado trabajando, hizo como las empresas empiezan a adoptar desde el compliance, ¿no? Como más profundidad en lo que hacen, pero también empiezan a notar que ya existen muchas otras cosas a su disposición. Ustedes son un gran ejemplo de ello, ¿no? A la hora en que firmas un pacto mundial y que entonces como que revisas lo que hay allá fuera de Naciones Unidas, te das cuenta que, tienen unos science-based targets, ¿no? Podemos empezar a hacer esto. También entonces hay muchas herramientas que veo que las empresas cada vez utilizan más para poder medir su impacto ambiental. Y eso es desde la empresa que honestamente decide hacerlo y le va interesando, ¿no? Y no es por echarles el cebollazo, pero claramente Scania tiene trabajando en temas de sostenibilidad mucho antes de que fuera una exigencia pública, mucho antes de que, ¿no? O sea, esa estaba en el ADN de la empresa. Pero aún cuando no estaba en tu ADN, si así no fuera, ya el capital empieza a estar en lugares donde se genera bienestar ambiental, sobre todo. Mucho más ambiental que social, por cierto, ¿eh? O sea, existen los bonos de carbono, la compra, un mercado entero. Existen exigencias de los inversionistas hacia qué estás haciendo en términos, sobre todo ambientales, cómo estás midiendo tu impacto. Entonces, yo lo que veo de los últimos 5 años, honestamente, para acá, es que hay
como mucho movimiento. Uno, porque nos dimos cuenta que esto es una verdadera emergencia, no podemos esperarnos a que lo sigan haciendo ahí cuando se les dé la gana, pero además sí se están moviendo los tres sectores al mismo tiempo. Si hay un tema gubernamental empujando, la lana de los privados está empujando, y evidentemente pues la sociedad civil, ¿no? Que SEMDA, por ejemplo, una organización que hace muchísimos años trabaja en la defensa del medio ambiente, pues ahora la vez que está mucho más involucrada, no nada más en el cabildeo público, sino también en ayudar a que las empresas entiendan las nuevas legislaciones ambientales. Claro. Ahora, ahora sí que ya les eché el cebollazo, les voy a echar la pregunta de real. Esto es lo que yo veo, ¿no? Desde justamente muchos sectores. Rodo, Ana, ¿no? Platíquenos ustedes más bien cómo lo están trabajando desde Scania, ¿no? Cómo pasa de ser algo chiquito a algo que guía la visión de la empresa. Claro, coincido muchísimo contigo, Dil, a lo que estabas diciendo de cómo cada vez el sector de los inversionistas, los clientes están más interesados en productos sostenibles. Creo que voy a sumar un sector importante que yo que trabajo desde recursos humanos, y es que los colaboradores que ingresan a las empresas cada vez más tienen este engagement con las compañías con las que nuestros valores tienen ahí un match, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que agregaría. Y en relación a tu pregunta, pues yo creo que coincido contigo también totalmente en que la sostenibilidad está en el ADN de Scania. Scania, para quienes nos vean por primera vez, es una empresa de origen sueco, y creo que desde nuestro corporativo y desde los más altos cargos de Scania, la sostenibilidad es algo muy importante y que está en el centro tanto de la cultura como de los negocios. Entonces, por esta razón, y aunado a todos nuestros compromisos globales y locales en relación a la sostenibilidad, nosotros consideramos que el tema ambiental está totalmente dentro de nuestra estrategia. Ahorita tenemos una estrategia de sostenibilidad que tiene dos líneas o dos de ejes. Uno es el producto sustentable, que Roda ahorita nos platicas un poquito, y el otro es la línea de negocio responsable, ¿no? Esto que les decía de que nuestra manera de hacer negocio sea tan responsable como nuestros productos. Y en esta línea de negocio, a mí me gustaría como resaltar tres cosas, ¿no? Porque creo que ha sido un trabajo tan interesante que de repente nos dan ganas de hablar mucho más tiempo, pero voy a resaltar tres prácticas o tres situaciones específicas que me gustaría decir en esto, y que es nuestra aprobación de objetivos de Science-Based Target o objetivos basados en ciencia. El tema del Día del Clima, que es lo que hacemos al interior de la organización, y cómo estamos trabajando estos temas ambientales desde el Comité de Sostenibilidad. En el sentido de Science-Based Target, para quien no los conoce, es una iniciativa que nos indica que nos lleva a las empresas a comprometernos a reducir nuestras emisiones en la escala y el ritmo necesario que se considera desde la ciencia que es necesario para limitar el calentamiento global a 1.5 grados por encima de los niveles preindustriales, ¿no? Entonces, no es como que las compañías digamos, yo voy a hacer esto y yo voy a hacer esto. No, tienen que ser objetivos ambiciosos y que van a ser revisados cada cierto año, y que apuntan a estos acuerdos de la Cumbre de París. Entonces, en Scania, en el primer Día del Clima que tuvimos, nosotros nos pusimos, anunciamos a todos los colaboradores en el 2019, paramos operaciones totalmente en todos nuestros puntos de servicio para dedicar una hora con nuestros colaboradores a hablar sobre qué era el calentamiento global, qué eran los gases de efecto invernadero, y desarrollar competencias. Y muchas personas que no venimos de carreras enfocadas en medio ambiente, sensibilizarnos y aprender. Todas las personas de todos los puestos, con todos los niveles previos escolares, etcétera, sin importar eso, teníamos que estar sensibilizados al respecto. El año que entra, en 2020, los objetivos de Scania fueron aprobados por Science Based Target Initiative. Entonces, esto no solamente abarcó las emisiones de nuestros productos o de nuestras operaciones, sino también las funciones que tenían nuestros productos en su postventa, ¿no? En su vida útil. Entonces, nosotros estamos conscientes de que el 96% de las emisiones de un
producto Scania de un camión, por ejemplo, están en la vida útil del transporte, y por eso tenemos alcances que están enfocados para las operaciones, para los procesos de producción, pero también para la vida postventa, que ahorita Rodo nos platicas un poquito al respecto. Nosotros les puedo compartir que a partir del 2020, en todas las plantas industriales de Scania funcionan con energías renovables. Y nosotros tenemos objetivos de los objetivos que fueron aprobados por Science Based Target Initiative, es que para el 2025 nuestras operaciones generen el 50% menos de emisiones con relación a lo del 2015, ¿no? A los datos que tenemos del 2015. Y también tenemos otro objetivo, que es el que ahorita le voy a preguntar a mi compañero Rodo, que tiene que ver con que nuestros productos allá afuera para el 2025 tengan un 20% menos de emisiones. Y bueno, ¿cómo le vamos a hacer eso? Eso va a ser muy interesante. Pero nosotros, además de todos los objetivos que tenemos, somos una compañía que gestiona su talento con la visión de que todo comienza y termina por las personas. Entonces, si tenemos un objetivo de llegar a ser estos líderes en transporte sostenible, nosotros dijimos, lo primero que tenemos que hacer es que todos nuestros colaboradores estén capacitados y sensibilizados al respecto. Y por eso hacemos múltiples intervenciones de capacitación y de sensibilización con nuestros colaboradores. Por ejemplo, todos los nuevos ingresos tienen su museo de objetivos de desarrollo sostenible, su capacitación de qué sostenibilidad, qué implica trabajar en Scania, etcétera. Y a lo largo del año vamos desplegando algunos cursos, algunas capacitaciones y algunas, sobre todo, provocaciones, ¿no? Y en esta ocasión, en el marco del Día de la Tierra, una vez al año, nosotros siempre celebramos el Día del Clima. El primer Día del Clima, por ejemplo, hablamos de que era el calentamiento global, gases de efecto invernadero, etcétera. El año pasado trabajamos sobre qué era la economía circular y cómo los colaboradores podían ir dando como algunas ideas. No solo es un tema de capacitación, sino también un tema de diálogo, y que desde las ideas que podemos rescatar de nuestros colaboradores se fortalezca la estrategia. Este año nos vamos a dedicar totalmente a que todos los colaboradores comprendan qué es Science Based Target, cuáles son nuestros objetivos de sustentabilidad, que los colaboradores sepan que para el 2025 toda nuestra operación reducirá este 50%, y que también tenemos este sueño que para el 2050 todos nuestros productos comercializados sean capaces de funcionar con algún tipo de origen no fósil, ¿no? Esto es algo, la verdad es que recibimos muy buena retroalimentación por parte del equipo de Scania, y siempre están como aportando ideas en ciertas dinámicas internas, etcétera. Y aunado a lo que hacemos con todos los colaboradores dentro del Comité de Sostenibilidad, tenemos una línea estratégica de huella ambiental, que también hablamos como de recursos y energía eficiente, donde nuestro objetivo, y tenemos ciertos procesos, tanto globales como locales, para identificar y reducir las emisiones. Es decir, vamos monitoreando mes a mes nuestros consumos y generando planes de acción al respecto. Paralelamente, desde nuestra línea de compromiso por la comunidad, nosotros estamos trabajando con la neutralización de esas emisiones que estamos identificando, de nuestras emisiones indirectas, de las que no podemos nosotros impactar porque vienen de temas de proveedores y cosas así, ¿no? Entonces, nosotros estamos colaborando ahí a través de ProNatura. Podemos hacer la compra de bonos de carbono que mencionabas hace rato, Odil, y nosotros generamos ese empleo en esas comunidades. Se hace este tema de la neutralización, y bueno, es un proyecto en el que también colaboramos, entre otros temas que tienen que ver con eliminación de desperdicios que impactan en temas de emisiones y medidas de eficiencia energética. Entonces, la verdad es que estamos trabajando mucho tanto en la ejecución como en la sensibilización. Me gustaría, Rodo, si puedes complementar la parte de cómo, además de todo lo que dije de negocio, puedes complementarlo desde nuestro producto, cómo hacemos para alcanzar estos objetivos.
Sí, claro, Ana. Bueno, es evidente que al ser una armadora de vehículos pesados, tenemos una enorme responsabilidad en la emisión de contaminantes, ¿no? Eso es innegable. Y esa misma responsabilidad, pues lo que hace es que nuestras tengamos acciones muy concretas para realmente disminuir muchos contaminantes. Entonces, aquí, Odi, lo que nos estamos enfocando es que puedes reducir emisiones de los vehículos de tres maneras, hablado en general. Una, por supuesto, es que el motor sea así súper eficiente, ¿no? Que invertirle un montón en investigación y desarrollo, lo cual este, lo hemos hecho y los suecos se pintan solos para eso. Entonces, nuestro motor, en resumidas cuentas, lo que hace es que se mueve más y carga más con menos combustible, ¿no? Así en términos muy generales. La otra es que también podemos reducir emisiones diversificando combustibles, ¿no? Mucho se ha hablado aquí en México ahorita, simplemente la semana pasada lanzamos nuestro primer bus eléctrico allá en Xcaret, que es nuestro cliente estrella, y también participamos en un evento de la Asociación Nacional de Transporte Privado que tiene que ver con sustentabilidad, donde mostramos las últimas tecnologías, el vehículo eléctrico de carga que tenemos trabajando con Bimbo, que ya nos pidieron 7 más, en fin. Y por supuesto que eso va a reducir mucho combustible, muchas emisiones, perdón. Pues simplemente el eléctrico no contamina, digamos, de lo que sale del escape, pero tenemos que ser muy cuidadosos en cómo se produce esa energía y siempre en Scania tratamos de hacer las evaluaciones tomando en cuenta esto, ¿no? Tomando en cuenta la medición del well to wheel, como le dicen comúnmente. Y otra forma de reducir emisiones es con capacitación del operador que va a conducir ese vehículo. Lo sabes perfecto, Odi, si metes, ahora sí que si tienes la pata pesada y metes mucho el acelerador y de repente frenas, esa es una muy buena manera de estar contaminando un montón, ¿no? Hay técnicas de manejo en donde pues dejas que el vehículo, el motor y el vehículo no se presione mucho y para eso capacitamos a choferes, capacitamos a empresas y de esa manera, y pues también con todos eh, con los sensores que trae nuestro vehículo, pues es fácil dar un diagnóstico de cómo está manejando cada operador y eso evidentemente lo trabajamos con cada cliente y los capacitamos con base en eso y bueno, es una gran manera de reducir emisiones y también, bueno, ya se me estaba olvidando, Ana, lo que mencionas, toda nuestra estrategia aquí en México y en el mundo en general tiene como paradigma la reducción del 20% de emisiones que generan nuestros vehículos. Entonces, teniendo como base 2015 y hacia 2025. O sea, de una manera muy general es todo lo que vendemos en 2023, los vehículos conectados lo medimos, vemos cuánto contaminaron, cuáles fueron las emisiones por kilómetro durante este año y lo estamos comparando contra 2015 y ahí tratamos de que siempre vayan reduciéndose. Entonces, ese es el gran paradigma que marca inclusive nuestra estrategia comercial, porque evidentemente estamos presionados por eso, queremos alcanzar ese objetivo y en el fondo esa es la razón por la que nos aventuramos a traer el vehículo eléctrico, por la que seguimos de necios en el gas natural y últimamente en el biogás. Entonces, eso nos marca toda la pauta. Pero también me gustaría preguntarte, Odi, y mucho, creo que a veces desde el punto de vista empresarial nos embalamos mucho en la estrategia, en la implementación, en las buenas prácticas, etcétera, etcétera. Pero creo que nos clavamos mucho en eso y olvidamos un poco el por qué estamos haciendo esto. Y yo quería preguntarte, aprovechar esto para ¿qué son las COPs? Ahora sí que ¿qué son estas reuniones? ¿De qué se trata? Y bueno, mucho se habla
de los acuerdos de París y bajar la temperatura, todo esto. Hemos avanzado, verdaderamente hemos avanzado. Sí hay evidencia científica de que vamos por buen camino. Sí te voy a contestar, pero voy a decir algo antes importante. Por aquí había un par de preguntas sobre cómo hacemos el ecodiseño y creo que justo lo que contaron tanto Ana como Rodo habla mucho de cómo se hace ese proceso de ecodiseño. El ecodiseño tiene 10 principios muy claros y conforme se los diga van a ver que ya lo tocamos con esto. Los materiales que tengan menor impacto ambiental, que tengan menos materiales en la fabricación, reducir el uso de los recursos, producir menos contaminación y por lo tanto menos residuos, esos residuos que se puedan incorporar de manera más sencilla, optimizar la función de los productos. Un poquito lo que estaban ustedes diciendo me parece que sí es interesante porque habla de cómo utilizaron el ecodiseño para estos nuevos productos, por un lado, pero también por el otro, cómo lo que dijo el último Rodo es vital, ¿no? Porque no sirve de nada tener un producto si la gente lo sigue usando igual. Y el entrenar al operador, el que entienda también el impacto que tenemos ellos y nosotros. Y además, a mí me encanta de verdad pensar en que ahora sí estamos poniendo los recursos en los lugares adecuados. ¿Por qué? Porque todos los autos eléctricos son, alguien por aquí lo decía, ¿no? Como el futuro y hacia allá van. Y voy a decirte que sí. Pero la realidad hoy es que yo dije esto en un foro en donde no debí tal vez, y a lo mejor aquí tampoco debería, pero algo que yo les decía es, cuando tú compras un coche eléctrico, sobre todo ahora que tan de moda aquellos carísimos de París, si compras un coche eléctrico y lo usas para ir de tu casa al súper, del súper a la escuela de los hijos al regreso a la casa, ese tramo no ayuda a que verdaderamente hagas mucha eficiencia ni en el manejo, ni en los recursos, ¿no? En el tema de lo que le ahorraste al planeta. No estoy diciendo que no los compres, lo que estoy diciendo es, ¿dónde vale la pena verdaderamente poner los autos eléctricos? En los autobuses. Porque es donde mucha gente se traslada y entonces ahí sí disminuyes muchísimo el impacto ambiental de esos. Y eso lo estoy diciendo sin mayor conocimiento técnico, en el sentido de que no es porque les vaya a decir cuánto se reduce cada CO2, sino porque es un tema de oferta-demanda, ¿no? Como yo les decía. Entonces, el que existan ahora estas opciones, ahí es donde vamos a ver si los estados verdaderamente estaban comprometidos con el tema ambiental, porque entonces vamos a ver qué estados adoptan estos autobuses, por ejemplo, para transporte público, porque es donde queremos disminuir muchas de esas temas. Porque al final, hoy todavía, todas las baterías son de litio, de algún componente de litio, o sea, tienen en alguna parte componentes de litio. Y esas baterías no son como tal reciclables. Entonces, por eso se trata de sacarle el mayor provecho al auto eléctrico, haciendo la mayor cantidad de viajes, con la mayor cantidad de eficiencia, o sea, como todo esto proceso va como hacia allá, ¿no? Entonces, por ahí también preguntaba Paul, lo del el transporte limpio, pues es que es eso, ¿no? Si el transporte, sobre todo público, está basado en energías limpias, pues entonces, o por lo menos contamina menos, entonces vamos a sacarle mucho más jugo que cuando tienes un auto que además, a mí de las cosas que más me preocupa ver, yo que vivo en Nuevo León y que aquí de verdad que hay mucho coche eléctrico, es ver cuánto nos duran esos coches eléctricos en nuestras manos, porque para que verdaderamente sea eficiente, tenemos que comprar ese coche eléctrico pensando en que es un compromiso real y por lo tanto me lo voy a quedar mucho tiempo. Si lo haces porque está de moda y lo vas a estar cambiando cada año, pues entonces no lo estás haciendo por el impacto ambiental que tiene, ¿no? Entonces, ese es mi pequeño resumen. Ahora bien, regresando a la pregunta de Rodo, ¿qué es lo que está pasando internacionalmente desde hace muchos años? Desde hace muchos años los países más de Naciones Unidas se reúnen a hacer estas COPs o que se llaman Conferencia de las Partes, las COPs, y cada año se juntan en convenciones de marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático para hablar sobre qué podemos hacer como países y comprometernos. La más icónica por mucho fue la COP21, que fue la Convención de París. Y en esta convención, por primera vez Estados Unidos, por ejemplo, había firmado un acuerdo en donde se comprometía a tener medidas muy claras de contaminación, sobre todo partículas atmosféricas. Y luego llegó Trump y luego se echó todo para atrás. Y lo interesante fue que aun cuando a nivel nacional se echó para atrás Estados Unidos, a nivel estatal muchos estados, California siendo uno de ellos, se mantuvo en el compromiso. Y actualmente cada año pues nos volvemos a reunir. Yo tengo opiniones encontradas sobre las COP. Como politóloga internacionalista, creo que es una gran idea que nos podamos juntar
todos los países, específicamente, no creo que duran una semana, hacer grandes avances en política pública. Porque así pasa, ¿no? O sea, el todos hablar el mismo idioma en términos ambientales, las negociaciones, dejen ustedes las que se hacen dentro de la COP misma, sino las negociaciones que se hacen previamente, todo el trabajo que hacen los gobiernos y las personas que están involucradas en esos temas son muy interesantes, ¿no? Y entonces nos interesa o nos gusta, nos da la sensación de que va a ser algo positivo cuando regresan a sus casas, ¿no? Y vamos a ver ahora sí cómo lo bajamos a esto. Conozco como muy cercanamente a muchas organizaciones y a muchas personas que se preparan y preparan a los gobiernos en la COP y las conversaciones que se tienen, y entonces sé que salen muy buenas ideas. Eso es como un politóloga internacionalista. Como consultora ciudadana, lo que veo es que después bajarlo de lo público a lo privado es bien difícil. Entonces, por ejemplo, vamos a tener la COP este año en noviembre en Dubái. De entrada, se habla mucho de lo que significa hacerlo en un país que usa una cantidad de recursos brutales, ¿no? Para sobrevivir, porque no era un espacio donde tendría que haber alguien viviendo. Entonces, esas cuestiones me parecen ya por sí mismas interesantes. Pero lo que llegamos después a hacer, y no, voy a intentar ser muy delicada con esto, pero cuando tú ves cómo hay un mismatch entre lo que decimos a lo internacional y lo que generan política pública a nivel nacional, y eliminar el Instituto Nacional de Cambio Climático, o sea, te está hablando de que hay pues una incongruencia, ¿no? En salir a decir internacionalmente que estamos comprometidos, cuando en nivel local no tenemos organismos que nos ayuden a exigir ese compromiso. Entonces, lo que nos queda es que las empresas se sumen a estas cosas. Entonces, hay muchas que, de hecho, van a la COP. Yo les digo que vivo en Nuevo León. Y en la COP pasada tenías al presidente municipal de Monterrey, al gobernador del estado de Nuevo León, estando ahí hablando sobre esto para traerlo, aunque no haya a nivel nacional una estructura para eso. Entonces, creo que eso es muy interesante, el pensar en cómo podemos hacer verdaderamente asociación entre lo que públicamente decimos, lo que internacionalmente estamos esperando hacer y lo que localmente ocurre. Entonces, por eso me gusta la ley de cambio climático, por eso me gusta saber que hay una ley de economía circular, porque conforme existe una ley de economía circular, a las empresas, ustedes habrán llevado mucho tiempo de camino en el rediseño de sus productos, pero quienes nunca lo habían pensado, pues no les va a quedar de otra. Y esa ley emana de habernos comprometido internacionalmente a hacer cambios en nuestros procesos. Entonces, como por ahí va, ¿no? Esta bajada de lo internacional a lo individual, y entonces vuelvo a lo mismo, ¿no? Si tú generas una demanda que que ayuda a que esto se acelere, pues todavía mejor. Hay dos maneras de cambiar las situaciones. O te pongo productos que aunque no quieras son mejores para el medio ambiente, y entonces pues como ciudadano no te queda de otra más que elegirlo, o como ciudadano exigir que sus productos sean buenos para el medio ambiente. Y yo lo que empiezo a ver es que empieza a haber estas convergencias en muchas cosas, donde ya es el ciudadano preocupado, y bien lo dijo Ana, no solamente como comprador, sino como trabajador. La ciudadanía ya le importa el trabajar en empresas que representen sus valores. Entonces, el tener esas dos visiones hace que se tenga que acelerar aunque no lo quieras. Cosas tan pequeñas como el home office. ¿Cuántas de las empresas no, después de la pandemia, vieron lo que se llamó justo la gran renuncia, ¿no? Personas que decían, no, hombre, yo ya no vuelvo a desplazarme 2 horas a trabajar, ¿de qué me hablas? Oye, pero así te contraté, y pues sí, pero las circunstancias cambiaron y descubriste que puedo hacer la chamba levantándome de mi cama y llegándome a sentar a mi computadora. Entonces, el impacto ambiental de eso también tiene consecuencias, que no significa que lo reducimos. Yo tengo por ahí clientes que lo dicen como, es que nuestras emisiones se redujeron, nada, las prorrateaste, ¿no? O sea, ahora las tienen los diferentes ciudadanos, y entonces ese es nuevo reto, por ejemplo, cómo medimos nuestras emisiones cuando trabajamos en home office. En el caso de integrarse fue dificilísimo, porque nosotros hacemos medición de huella de carbono también, y todos nosotros estamos en home office, entonces también era como, ¿no? Como ¿dónde está la línea? Todo eso pues es una nueva dinámica planteada alrededor de cumplir con compromisos ambientales por el bien de todos, ¿no? Ni siquiera porque nos lo pida la ley. Odi, antes de darle la palabra a Anita, ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿hacia dónde va nuestra vida diaria? ¿Hacia dónde van las políticas públicas ambientales? ¿Van a ser todavía más restrictivas?
con restrictivas me refiero más severas para acelerar el paso y efectivamente bajar la temperatura, porque yo también algo que ya percibo mucho en el ambiente es esta cuestión, por ejemplo, del consumo responsable, ¿no? O sea, desde, bueno, ya no te compres tanta ropa, ¿no? Ya bájale, o pues si te vas a comprar una sandía, pues que no viajes 50,000 kilómetros, ¿no? Cómpratela del productor local, o sea, esta clase de cosas. ¿Hacia dónde vamos hoy? ¿Hacia dónde va la tendencia, pues, en esta materia? Sí va a haber mucho más exigencias, la hay, ¿no? O sea, si ustedes le echan un vistazo a la ley, por ejemplo, de economía circular, ya te habla de esos límites, ¿no? De dónde tienen que venir tu proveeduría, ¿no? Local sourcing, como se le llama, ¿no? El abastecimiento local, como en estos temas. Entonces yo creo que hay una exigencia importante para eso. Para dónde creo que todavía nos falta empujar más es en la obligación de la disminución y no la compensación, porque hoy todavía estamos hablando mucho de compensación, ¿no? Tú sales y contaminas y mides lo que contaminas y compras bonos, ¿no? Y tendremos que empezar a empujar hacia, hay que reducirlo. Y entonces tener un número limitado de recursos. Yo creo que si cuando nacemos nos dijeran como, bueno, pues vas a tener chance de contaminar tantas toneladas de basura en tu vida, seríamos mucho más cuidadosos de, tal vez no me voy a comprar esa bolsa. Fíjense que en algo muy personal, cuando yo empecé a hacer esta división de residuos, fue cuando me empecé a dar cuenta que qué plásticos es más fácil que me reciban en Nuevo León, y en los parques tienen algunos lugares, ¿no? Entonces, ¿qué puedo llevar hacia el PET? Botellas de PET, las puedo llevar al parque, al depósito, pero botellas de plástico 5, ¿no? Que son el HDP, las tienes que llevar a otro lugar porque ahí no te las aceptan. Y entonces empieza a cambiar tu posición de compra porque uno que es flojo dice, no, ¿sabes qué? Ya no voy a comprar de las botellas así, porque como eso nada más me lo reciben en tal lugar al que tengo que ir a 15 minutos, 20 minutos, mejor voy a comprar las botellas. Y se lo decía hace poquito a alguien, estos sobrecitos que hacen de relleno para detergente, ajá, bien poquitos lugares te reciben esos plásticos. Es un plástico 6-7. Entonces, como que poquitos lo hacen. Yo prefiero comprar 25 botellas de Rosita y sé que me va a salir un poco más cara porque cuesta 10 pesos más, una cosa así, pero esa la llevo y la reciclo rápidamente. Y no me tengo que esperar a llenar mi cajita, llevarla, ¿no? Entonces, esas cosas son las que creo que tenemos que empezar a empujar, ¿no? Que conforme se le vuelva más difícil a la empresa conseguir sus recursos, tenga que pensar a fuerza en la economía circular. Entonces ya no vas a tener tanta capacidad de salir a comprar plástico virgen, ¿no? Ahora tienes que comprarlo. Y ahora, justo cuando recién empezó la pandemia, yo platicaba con una marca de alimentos que me decía, es que está bien difícil encontrar plásticos que sean vegetales, ¿eh? Son muy caros, no nos funcionan. Y luego pasa la pandemia y me lo vuelvo a encontrar y me dijo, no, hombre, si lo que nos faltaba era que se generara la demanda, porque ahora sí ya tenemos un chorro de opciones para esos plásticos vegetales, que son los de fécula de maíz o los de aguacate. ¿Eh? Entonces, creo que hacia allá tenemos que ir, hacia empujar a que se disminuyan las emisiones y no nada más se compensen. Claro. Anita, ya para no acaparar la palabra. Cuéntame, Rodo. No, adelante. Me pasas la palabra. No, muy bien. Está súper interesante esta conversación. Yo creo que Audi yo la podría tener todo el día y platicar todo el día, y pues contigo también tenemos siempre todas estas conversaciones. Odil, creo que me hace mucho sentido todo lo que dices. Justamente estaba pensando que a veces la inquietud en este tipo de días y en este tipo de foros es que existe como este miedo de cómo a veces se puede quedar todo en el discurso y en un discurso verde, etcétera. Entonces, yo entiendo por lo que he vivido que es todo un camino este tema de desarrollar tanto productos como estrategias de negocio que tengan la sostenibilidad como un centro. Es todo un camino y que a veces puede ser difícil para una compañía, como tú dijiste hace ratito, que no había tenido ejemplo en Scania, que hay toda un sector de ingenieros en la fábrica diseñando y pensando el futuro del transporte, etcétera.
pero también es difícil como empezar de cero, ¿no? Entonces, para las personas que nos están viendo, creo que en el público hay profesionales interesados en esto y que de verdad podemos poner en la semillita en la compañía que estemos, en el nivel de madurez en temas de sostenibilidad que estemos. Entonces, me gustaría para a veces pasar en estos temas y en otros, ¿no? Que me ha pasado en temas de equidad de género, etcétera, pasar del discurso a acciones concretas, medibles, con KPIs, etcétera. ¿Qué prácticas nos podrías compartir tú que tienen las empresas o que te han llamado mucho la atención en su camino, ¿no? No sé si nos puedes compartir prácticas que tengan que ver con un nivel de madurez inicial, de empresas que apenas dijeron, está bien, voy a iniciar esta transformación a la sostenibilidad, o empresas que ya tienen las grandes prácticas que te hayan sorprendido, porque sé que tienes un camino largo en sostenibilidad y me encantaría saber un poco para mí y para los que nos están viendo, si nos puedes compartir las prácticas que tú ves que una compañía en este camino tiene que tener. Claro, para mí la primerita de ellas es manejo de residuos. El manejo de residuos suena súper rimbombante, porque puede ser algo muy, ¿no? De tener planta de tratamiento o puede ser literalmente quitar el bote de basura del área común y entonces obligas a la gente a que se levante a separar su basura. Esa para mí fue de las más sorprendentes cuando la hicimos la primera vez, que literalmente le quitaron a todos los escritorios de esa empresa, todos los quitaron los botes de basura y se quedaron los únicos que eran a la entrada de la oficina, que eran los que tenían divisiones. Entonces, ahí sí aumentó muchísimo la capacidad de reciclaje, de captación, ¿no? Es porque la gente lo entendía. Cosas como justo disminuir los plásticos desde un solo uso, el unicel, por el amor de Dios, desháganse de él. O sea, yo sé que tiene algunos beneficios para algunas cosas, pero es súper difícil de reciclar. Entonces, se recicla, pero lo tienes que llevar a lugares muy específicos. Entonces, como que nos hacemos mensos, ¿no? Diciendo como, pero lo voy a guardar y a reciclar. Se los digo yo que tengo en mi casa una caja así entera de uniceles de algún día los voy a llevar a reciclar, ¿no? Entonces, esas son como muy fáciles, el manejo de residuos, porque les digo que eso te lleva o sea, neta te vuelves el flojo y dices, ay, no, que flojera estarme parando por la botella, y entonces me voy a traer mi botella de agua llena y entonces tengo que estar llevando la basura, ¿no? O sea, te lleva como algún cambio en el comportamiento. Y hay unas que son mucho más para justo las empresas más grandes, por ejemplo, hacer estos innovatones, pensando en cómo hacemos innovación de nuestras áreas de trabajo para que tengan menor impacto ambiental. Entonces, siempre tenemos en las empresas grandes hasta el área de investigación y desarrollo, ¿no? El Research and Development. Y ellos están, como bien dices tú, Ana, enfocados en cómo va el transporte en el futuro. Bueno, pero yo lo que quiero saber es cómo en la parte de recursos humanos deja de imprimir 5 copias para que se queden firmadas las hojas en un archivo que nadie va a volver a ver. Entonces, eso es el proceso de hacer innovatones para que tu propio proceso laboral disminuya el impacto ambiental que tiene. Y son cosas como eliminar correos electrónicos. Ustedes no lo crean, el tener correos electrónicos guardados tienen un impacto ambiental, porque como se guardan en un servidor que todo el tiempo está prendido, ¿no? Entonces, son esas tonterías como dejar de copiar a todos para un correo que nadie más va a leer, o dejar de contestar, ok, gracias. Ahora, por ejemplo, en las herramientas de Microsoft me gusta que existe la opción de que reacciones en el correo. Entonces ya no tienes que ponerle, ok, gracias, le pones un dedito de ya lo recibí, ya lo vi, atendido, ¿no? Esas cositas son las innovaciones que vas haciendo en la empresa conforme se genera, te digo, estos como pequeños innovatones enfocados en mejorar los procesos dentro de la empresa. Porque como bien decías, Ana, la línea para hacer greenwashing es bien delgadita, porque tú sales a decir que haces unas cosas ambientales y cuando le rascamos tantito al interior, esas no permean. Entonces, eso es el constante. Y repito, sean bien vocales respecto a lo que a ustedes les interesa. Sobre todo si están en empresas que no tienen estrategias de sostenibilidad, sean esa persona molesta, que todo el tiempo va con su botellita y que todo el tiempo dice como, pues aquí podríamos no tener botellas, ¿no? O sea, como esos comentarios a la larga sí van haciendo mella. Y yo tengo un chorro de historias de gente que empezó así y que acabó hasta dirigiendo áreas de sustentabilidad por lo mismo, ¿no? Porque a ti que te interesan los plásticos, ándale, vente a dirigir el área. Entonces, el ser vocal, porque esto es un compromiso. Ahora, es un compromiso elegir una, y siempre lo digo, y seguro me has oído, Ana, que me has oído varias veces decirlo. Elige una y te comprometes con ella. No tienes que hacerlo todo, porque es muy abrumador pensar en que necesito hacerlo todo. Me decía ayer un alumno, o sea que mejor me muero. No, ni te mueras, porque también contaminas. Entonces, más vamos a pensar en qué sí hago,
Entonces, si mi compromiso es la botella de agua, ese es mi compromiso. Yo les puedo jurar que una cosa les va a ir llevando a la otra. Y así es como acaba uno con composteros y huertos, ¿sí? Pero elige una solita, y entonces esa es la que tú decides, ¿no? Ya sea el cuidar el agua o cuidar a los animales, el tema de la biodiversidad, ya no lo mencioné, pero así como hay COPs para cambio climático, hay una COP para biodiversidad, porque nos preocupa mucho cómo se están terminando las especies, ¿no? Entonces, de dedicarte a cuidar pajaritos, o sea, habrá algo que te mueva, ¿no? En términos de cuidado del planeta. Esa tendría que ser tu bandera para hacer todas las cosas, pero hazlo muy público, ¿no? Ponlo en tus redes sociales, dilo en cada junta, porque lo que queremos es eso, ¿no? Que la gente, hasta por vergüenza social, empiece a cuidar el planeta. Hoy, si se dan cuenta, es bien raro encontrar a alguien que todavía aviente basura en el coche. Y eso es vergüenza social, no creas por la multa, o sea, sí existe la multa, pero es vergüenza social, pues te da pena que alguien más vea que estás tirando basura. Eso es lo que tenemos que buscar, que nos dé pena contaminar. Claro, me hace todo el sentido. Desde donde lo veo yo, es una generación de cultura. Y creo que tanto Rodo como yo en diferentes temas tenemos como backgrounds súper diferentes. En el proceso de los 6 años que hemos vivido este trabajo conjunto, nos hemos transformado y hemos visto cómo otros se transforman al lado de nosotros. Obviamente el camino es largo, pero no sé, recuerdo inducciones a la empresa, no usamos botellas de PET, ¿no? Dijimos esa acción chiquitita que dices, aquí no se usa PET, ¿no? En las inducciones, su jarrita de agua y regalamos el termo para siempre, que te lo tienes que quedar así en Escania para siempre y chalala. En la vida cotidiana, fuera de la compañía, personalmente les cuento que yo siempre ando con mis botellitas de termo a todos lados, yo ya no ni compro agua jamás en la vida. Y esa es algo que me parece chistoso y una acción muy chiquitita, pero que yo la adquirí en la compañía porque es así como de que llevas un PET y es imperdonable, ¿no? Es así como, ¿cómo usas PET? ¿No? Cuando afuera a veces la gente puede usar PET normal. Entonces, me hace todo el sentido el nivel de temas personales, o sea, de los impactos personales, pero también en los impactos a nivel compañía, pues he visto el impacto que ha tenido la compañía a nivel global, los compromisos y cómo lo bueno también se multiplica, ¿no? Así como las cosas se contagian, los bichos y todo, lo bueno también va ahí generando cultura y a veces ya no importa que no estemos tú y tú o tú en la compañía mañana porque la cultura se quedó, porque las prácticas se quedaron, y creo que eso es a lo que tenemos que apuntar, a que no importa quién esté como CEO de una compañía, que la compañía adopte en su cultura organizacional la sostenibilidad como un estilo de gestión de negocios, tanto en los aspectos ambientales como sociales como de gobernanza, ¿no? Entonces, bueno, eso me hace todo el sentido con lo que dices de la vergüenza social, creo que existe a nivel individual y también a nivel corporativo, ¿no? Entonces, no, y a nivel corporativo es fundamental, Anita, porque sí, también, claro, vaya, nosotros también un poco, por supuesto que nos estamos orgullosos de muchas cosas que hacemos, pero también reconocemos que nos hace falta un montón en muchos temas. Pero siempre lo hemos platicado, Ana y yo, ahí también en el Comité de Sustentabilidad, de bueno, hay que presumir, o sea, lo que hagamos hay que presumirlo, hay que comunicarlo y estar encima en comunicarlo, porque precisamente sí hemos reconocido que esta comunicación presiona a los demás, clientes, proveedores, competidores, o sea, a todos los que están en nuestro ecosistema, los presiona así como que, ay, pues yo no me voy a quedar atrás, ¿no? Estos de Scania andan muy presumiditos, pues bueno, pues de eso precisamente se trata, ¿no? Ahora también, alargando un poquito los minutos, Odi, también lo que he percibido ahorita de tu plática es que, y esto lo menciono a nivel de cancha, a nivel de la vida diaria de todos nosotros, creo que también hace falta que nos informemos más, porque yo, por ejemplo, juraba que era mejor comprar este detergente en el paquetito flexible, que ir por la botella de PET, porque pues la botella de plástico es la botella de plástico y me han enseñado que las botellas de plástico son malas, y bueno, igual este plastiquito pues no es tan
no es tan malo. Entonces, y me imagino que así también hay muchas cosas en las que ya se requiere un conocimiento como más fino, ¿no? Y que habría que la información estuviera más al alcance. No sé qué nos puedes decir sobre esto hoy. Es que justo que sea reciclable no significa que va a ser reciclado. Y eso es bien interesante, ¿no? Yo lo hablaba con un cliente que justo se dedica a hacer estos productos y me decían, es que nosotros no le ponemos 100% reciclable, porque no puedo garantizar que es reciclable si no lo traen a donde reciclar. Entonces, ahí es donde la interfaz es el tema, ¿no? O sea, el ser humano que compra el producto y lo saca de un lugar, lo tiene que regresar al otro, ahí es donde está el problema. Y entonces, que me encantó que este cliente se unió con otra empresa para hacer centros de acopio de reciclaje en tiendas, ¿no? Entonces, o sea, eso es un poquito lo que tenemos que buscar. La empresa puede decir como, pues yo ya lo puse, ¿no? Si la empresa si la tienda no lo usa, pues no es mi culpa. O adoptar el compromiso de decir, espérame, déjame ponérsela más fácil. Y creo que es eso, el ponérsela más fácil. Ahora sí ya olvidé el nombre de ese alumno, le dije que nunca se me iba a olvidar su nombre y ya se me olvidó. Pero justo ese alumno me dijo un día, y le dije, nunca se me va a olvidar, cuando les pregunté por qué no les preocupa el planeta, literalmente su frase fue, porque eso está muy difícil, pónmela fácil y a lo mejor lo hago. Sí. Y entonces justo creo que es eso, ¿no? ¿Cómo ponemos difícil, cómo le ponemos fácil el que puedan reciclar, el que puedan comprar las cosas? Entonces creo que esa se va a volver vital, ¿no? Para eso, el conocimiento. No podemos esperar que alguien se siente a estudiar todos los plásticos y a entenderse, lo tenemos que poner bien fácil. Eso es economía de comportamiento. Por ahí luego búsquenla, porque es eso, es cómo lo hago de manera muy sencilla que hagan esos cambios. Sí, o cómo podemos identificar algunos pasos para llegar a ese cambio, ¿no? Es un impacto cuando te dicen, tienes que hacer todo esto para ser una compañía sostenible, entonces, a ver, por dónde empiezo, ¿no? Entonces, esta estrategia tiene que entender que hay momentos de madurez y que vamos a ir alcanzando una cosa a la vez. Pues bueno, la conversación ha estado súper álgida. Creo que ya nos acabamos el tiempito, pero pues yo les agradezco mucho a Odile siempre. Quiero decirles aquí el chisme de que Odile siempre ha sido ahí un acompañante de lo que estamos aprendiendo cada día, haciendo, implementando, ejecutando en Scania. Y creo que no solo el aprendizaje no se encharca, no se queda ahí. O sea, creo que el aprendizaje ha atravesado a los profesionistas que estamos aquí, ya ha llegado incluso a nuestros clientes, a nuestros colaboradores, a nuestros proveedores, a los chavos que hacen las prácticas profesionales con nosotros. Entonces, es algo que es un proceso y que todos los que estamos, creo que metidos en vivo, pues somos parte de ese camino. No sé, Rodolfo, Odile, si tienen un mensaje final de un minutito para dar cierre a este proceso. Mi minuto se lo cedo a Odile. A ver qué. Yo también. Cierra, Odile. Pues, la verdad, les agradezco mucho, como justo dices, de que podamos caminar juntos en esta lógica. Otra de las cosas que me encantaría cerrar es, siempre hay alguien a quien le puedes preguntar. O sea, también eso es otra cosa, que en este tema en particular no podemos quedarnos en conocimiento. Entonces, sí es uno de los temas en donde, oye, desde me pasa mucho con, ¿no? Una de mis roomies, esto se recicla o no se recicla, ¿no? O sea, como desde esa pregunta muy sencilla que le tendríamos que preguntar a alguien y que hay un chorro de influencers que dan información, ¿no? Hasta en temas de estrategia, y Scania de verdad es un buen ejemplo, ¿cuántas veces no se ha acercado a alguien de sus clientes o de su proveedoría a preguntar, oye, ¿cómo hiciste eso? Porque no tenemos ni idea de cómo empezar. Entonces, sí es conocimiento que se esparce y que necesitamos comprometernos todos a esparcir tal cual. Así que gracias por crear estos espacios para hacerlo. Esperemos que haya muchísimos más. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana. Saludos. Muchas gracias. Chao. Gracias, Odile. Adiós. Gracias a ustedes.